tal? Espero te encuentres bastante bien. Estamos aquí en otro estudio más de lo que dice la Biblia, temporada número 4. Está maravilloso y está increíble el poder seguir aquí contigo y compartiendo estos estudios, audioestudios de la Biblia bastante increíbles. La verdad, para mí ha sido un privilegio el poder compartir contigo la palabra de Dios. Todo lo que el Padre nos ha enseñado durante todo este tiempo, durante casi un año, el poder estar aquí, o ya tal vez cuando escuches este audio, ya habrá pasado tal vez un año, en lo cual este precioso proyecto que nació del corazón de Dios, pues ha podido bendecir tremendamente tu vida y también ha podido bendecir tremendamente mi vida. Bueno, hoy vamos a ver la vida de un personaje, de un hombre que era maestro, ¿sabes? Que era maestro de la ley, que conocía la palabra de Dios, que sabía todo acerca de lo que Dios decía, pero, ¿sabes? Había algo en él que no estaba bien, y era el hecho que él no creía, que él no tenía lo más importante. Entonces vamos a poder hoy, a través de lo que vamos a leer, conocer realmente qué era lo que este hombre necesitaba. Y así como él, tal vez hay muchos que también necesitan conocer esta verdad y creerla. Lo que dice la Biblia. Entonces vamos a empezar. El día de hoy vamos a estudiar el Evangelio de Juan. Recuerda que Juan se encuentra en el Nuevo Testamento. Y es muy tremendamente importante que tengas una Biblia al lado para que vayas leyendo junto conmigo y vayas escudriñando la palabra y vayas pudiendo ver que todo lo que te vamos a hablar, o en este caso yo te voy a hablar, está aquí directo en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué te parece si vamos juntos al Evangelio de Juan? Vamos a estar en el capítulo 3 y vamos hoy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 21, ¿sale? Entonces voy a empezar a leer todo el pasaje completo desde el versículo 1 al 21 y como sabes ya después vamos a irnos deteniendo en los versículos para irte los explicando poco a poco, ¿sale? ¿Me acompañas? Bien, vamos a leer. El título del capítulo 3 de Juan dice Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como un maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse eso? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, porque sus obras no son reprendidas, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bueno, aquí podemos observar, ¿verdad?, cómo hay una conversación entre Nicodemo y Jesús. Entonces, ¿qué te parece si nos adentramos a estudiar estos versos tan increíbles que se encuentran en el Evangelio de Juan? Bueno, entonces, como podemos empezar, en el versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Entonces vamos a comenzar sabiendo Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un judío, ¿sabes? Él tenía un énfasis en la religión judía, pero una característica de su religión y de lo que él hacía es que era una religión donde se veía lo externo, donde lo más importante era como, que la gente me vea, el quedar bien con los demás, el hacer buenas obras, pero no se enfocaba en el cambio interno, no se enfocaba en el cambio de su corazón, de realmente qué es lo que había ahí, de realmente qué es lo que estaba pensando, no en hacer buenas obras, no en aparentar ser algo que tal vez no era, sino ellos no se enfocaban en lo que había en su corazón, ellos vivían una religiosidad, ¿ok? Por eso, en muchas ocasiones, si tú has leído en el Nuevo Testamento, Juan le llamaba a esa secta de saduceos y fariseos, les llamó generación de víboras. ¿Sabes? Muchas veces Juan el Bautista reprendió a la religión donde estaba Nicodemo. Muchas veces Jesús también les dijo hipócritas y muchas cosas más fuertes. Y Nicodemo pertenecía a ellos. Nicodemo creía que la gente podría salvarse, que la gente, incluyendo él, podría llegar al cielo por obras, podría llegar por la religión. Y vamos a descubrir en este pasaje que no es así, que no llegas al cielo por buenas obras, que no llegamos al cielo por una religión, por practicar alguna religión, ni la católica, ni una religión cristiana, ni una religión budista, ¿sabes? Ni por practicar la religión musulmana, o sea, por ninguna de esas religiones, ¿ok? Y vamos a ver a través de la luz de estos versículos, de estos versos y de la palabra de Dios, cómo es que nosotros podemos llegar a la presencia de Dios cuando partamos de esta vida. Nicodemo, como lo vimos, era un principal. Dice la Biblia que era un principal entre los judíos. Ya cada vez que le llaman a alguien un principal entre los judíos es que ocupa un cargo muy importante. Él era un gobernante entre los judíos. Él tenía autoridad, tenía un poder de autoridad. Por eso aquí el versículo 1 dice que era un principal entre los judíos. ¿Ok? Más adelante en el versículo 10 Jesús le llama maestro de Israel, ¿no? Entonces, él enseñaba en Israel. Él era un maestro. Él enseñaba a la gente en Israel. Él conocía de la palabra de Dios y él enseñaba. También se dice que probablemente Nicodemo era un hombre muy adinerado, era rico. Eso es lo que muchos teólogos creen o se considera, ¿no? Bueno, vamos a seguir leyendo. Verso 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Sabes? Nicodemo vino a Jesús de noche.
Algunos creen que se acercó de noche porque no quería que sus compañeros, los fariseos o los saduceos, lo vieran, ¿verdad? Otros decían que tal vez Jesús estaba muy ocupado en el día y que solo en la noche Jesús tenía tiempo para, pues, poder platicar con la gente, y en este caso con Nicodemo. Pero lo bien es cierto es que Nicodemo fue de noche a ver a Jesús. Y vamos a continuar leyendo el verso 3. Antes de continuar en el verso 3, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, ¿no? Entonces, Nicodemo le empieza a decir, bueno, nosotros sabemos que vienes de Dios, ¿no? El nosotros sabemos, el saber, es que ellos, en general, o sea, habla en plural, ¿no? O sea, no dice, yo sé que has venido de Dios, no. O sea, él dice, sabemos que has venido de Dios. O sea, él y quién más. Bueno, él y los fariseos y toda esa secta, ¿no? De los saduceos y fariseos que, bueno, que practicaban la religión judía, ¿no? Entonces, por eso dice Nicodemo, sabemos, porque está hablando de ellos en plural y de la, pues tal vez de la demás gente, ¿no? Es que ellos reconocían que venían de Dios. Una cosa es saber y reconocer y decir, oh, sí, claro. Y otra cosa es creer. Son dos cosas totalmente diferentes. Uno puede saber de Dios, pero no todos creen para salvación, no todos tienen esa fe. Y ellos decían que las señales que Jesús hacía era porque Dios estaba con él. Ellos lo reconocían, o sea, ellos sabían que nadie puede hacer ese tipo de señales que Jesús hacía, como el resucitar a los muertos, sanar a los paralíticos, sanar a los leprosos, multiplicar los panes, convertir el agua en vino, o sea, es el estado físico del agua, todos esos procesos, cambios químicos que se tiene que hacer en el agua para convertirla en vino. O sea, finalmente todo eso Jesús lo hacía, y las cosas que él hacía, los milagros y las señales que Jesús hacía, como el calmar las tempestades, las tormentas, nadie más podía hacerlo. Entonces ellos sabían que venía de Dios, porque hacía ese tipo de señales. ¿Ok? Entonces reconocían que las señales de Jesús eran impactantes. Y le dice, Rabí, o sea, Nicodemo estaba consciente de que Jesús era un maestro, ¿no? Vamos a seguir leyendo el 3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí Jesús conoce todo, ¿no? Jesús conoce el pensamiento, el corazón y las intenciones con que Nicodemo se estaba acercando, ¿no? O sea, Nicodemo no le hizo ninguna pregunta, simplemente le dijo, Rabí, maestro, reconocemos, sabemos que vienes de Dios por todas estas señales, ¿no? Entonces vemos en el verso 3 que Jesús pues le contesta con una pregunta que Nicodemo no le ha hecho, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, Jesús le contesta con una pregunta, o más bien, Jesús le responde a Nicodemo una pregunta que Nicodemo ni siquiera le ha hecho, ¿no? O sea, aquí en el verso 2, Nicodemo no le pregunta absolutamente nada, pero Jesús le da una respuesta. Y le da una respuesta a algo que Nicodemo aún hasta este momento no le ha preguntado, ¿no? ¿Y cómo es eso posible? Jesús conoce todo. Conoce tus dudas, conoce tus preguntas, conoce tus cuestionamientos, conoce todo, absolutamente todo. Nada hay en nosotros, nada, ni nuestros pensamientos, ni nuestras ideas, ni nuestras intenciones, ni lo que hayamos hecho que nadie nos vio, nada, nada oculto, nada oscuro. Todo está abierto delante de Dios. Él puede ver todo, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras intenciones, todo. Él conoce todo, Él me conoce, Él te conoce, ¿sabes? Y Jesús sabía la intención con que Nicodemo había ido. Jesús sabía a qué iba Nicodemo, qué pregunta es la que él tenía, qué dudas eran las que él tenía en su corazón. Jesús lo sabía, y es por eso que Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sabes? Y esto nos da otra lección. Cuando estamos con Dios no debemos aparentar algo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo y me conoce.
No debemos aparentar, debemos ser tal cual somos con Dios, delante de Dios, ser totalmente transparentes. Leamos el verso 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí la palabra nacer significa dar a luz. El nuevo significa que viene de arriba. Vuelvo a repetir para que puedas entender el significado de estas palabras que Jesús le dijo. Nacer significa dar a luz. Nuevo significa que es de arriba. Y ver es que tienes parte en o participar. Entonces lo que Jesús le estaba diciendo, le estaba diciendo a Nicodemo, si no naces de arriba, ¿de dónde arriba? Del cielo, no puedes participar en el reino de Dios. ¿Ok? Acuérdate que Jesús es la luz, Jesús es la vida, Jesús es el verbo, el creador, vino a esta tierra lleno de gracia y verdad, y vino, ¿sabes? Entonces cuando Jesús le dice, si no naces de nuevo, no tienes vida eterna. Entonces aquí lo que le está diciendo es, en el verso 3, y cuando Nicodemo le pregunta, o sea, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo, no? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, aquí se trata, más bien aquí Jesús le decía, y Nicodemo no entendía, Jesús lo que le decía en el verso 3 es que no se trata de religión, se trata de nacer de nuevo. Y más adelante te voy a explicar qué es ese nacimiento. Entonces, cuando Nicodemo en el verso 3 le hace una pregunta, o sea, ¿cómo es eso, Jesús? O sea, no te estoy entendiendo. O sea, ¿cómo que tengo que nacer de nuevo? O sea, yo ya soy una persona grande, ya nací, o sea, ya estoy aquí. ¿Cómo que me tengo que volver a meter al vientre de mi madre, volver a nacer? ¿O de qué me estás hablando, Jesús, no? Entonces, Jesús explica en los versos 5, 6 y 7 lo que ahorita te voy a decir. Los vamos a leer. Respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús explica que hay dos nacimientos, ¿ok? El nacimiento de la carne y el nacimiento del Espíritu. El ser humano en esta vida tiene que experimentar o conocer estos dos nacimientos. El primer nacimiento Jesús lo explica. De cierto te digo que el que no naciere de agua. ¿A qué se refiere ese nacimiento de agua? Tú sabes muy bien que cuando estamos en el vientre de nuestra madre estamos en un ambiente donde hay agua, ¿no? Donde estamos ahí en la pancita de mamá, más bien en el vientre, y hay agüita y nos cubre ese líquido amniótico, ¿no? Y muchas veces hasta cuando las mujeres van a tener un bebé, se dice, ¡ay, se le rompió la fuente!, ¿no? O sea, sale como agua cuando ese bebé va a nacer. Justo de ese nacimiento habla Jesús. Cuando tú y yo nacemos normal de mamá, del vientre. Ese es el primer nacimiento que nosotros experimentamos y pasamos. Pero cuando hace referencia en la otra parte donde dice, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Aquí habla de un segundo nacimiento. Un nacimiento espiritual. Y luego más adelante le explica, todo lo que es nacido de la carne, carne es. Todos nacimos de carne, todos somos, ¿ok? Humanos, tenemos carne. ¿Ok? Pero dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Todos nacimos de carne, todos nacimos de un papá y mamá, pero no todos nacemos del Espíritu. No todos nacemos espiritualmente de Dios. Y quiero decirte algo, o sea, la voluntad de Dios es que un hombre nazca de nuevo por su misericordia. ¿Ok? O sea, nacimos de mamá del vientre, pero Dios quiere que tú nazcas espiritualmente. Es un error que comúnmente decimos, bueno, no puedo incluirme. Mucha gente dice que todos somos hijos de Dios, que todos somos hijos de Dios. Y escúchalo bien, o sea, eso es una mentira. No todos son hijos de Dios. Y tú lo estás leyendo. Somos creación de Dios, como vimos en Génesis, de que Dios creó todo, pero no todos somos hijos de Dios. Porque te habla de dos nacimientos. Uno donde tú naces de tu mamá, yo nací de mi mamá,
Pero hay un segundo nacimiento y es espiritual. Y ese solamente lo puede provocar Dios. Cuando Dios te da la fe para creer. ¿Para creer en qué? En el sacrificio perfecto de Jesús, en que Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús vino a este mundo a pagar por tus pecados, por mis pecados, por tus maldades, por mi maldad. Y ese es el nacimiento espiritual, ese es el segundo nacimiento espiritual. Y así como la Biblia habla de dos nacimientos, la Biblia también habla de dos muertes, la muerte física y la muerte espiritual. ¿Ok? La Biblia dice que cuando solamente tenemos el primer nacimiento, que es la carne, o sea, que nacemos de mamá y ya, todos estamos muertos por nuestros pecados y delitos, ¿no? O sea, a un bebé nadie le enseña a pecar. O sea, ¿a qué voy? Tú vas a decir, ay, ¿en serio un bebé puede pecar? Claro, por supuesto. A ver, un ejemplo, cuando el bebé tiene hambre y llora, obviamente llora porque tiene hambre, eso no es pecado. Pero cuando empieza a hacer berrinche o se enoja, ¿no? Así como, ya empiezan así a hacer berrinches y todo. O sea, ¿quién le enseñó al bebé a enojarse? ¿Quién le enseñó al bebé a hacer berrinche? O sea, nadie, eso ya viene en nosotros. Nosotros nacimos con ese pecado en el cual nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron al momento de desobedecer a Dios, ¿no? Entonces ya nacimos muertos espiritualmente. Nadie nos enseña a pecar, el pecado ya es parte de nosotros, ¿no? Entonces nosotros tenemos un problema, el ser humano tiene un problema y es el pecado. Y el pecado nos aleja de la presencia de Dios. Acuérdate que para Dios no hay escala de pecados. Para Dios no hay pecados veniales o mortales, no. Para Dios todo pecado es lo mismo. Así como para Dios es lo mismo mentir que robar que matar. O sea, para Dios no hay escala de pecados. O sea, no hay gente buena, no hay ni siquiera uno, eso dice Romanos, ¿no? Entonces todos los pecados, así sea un pensamiento mal, el robar, el mentir, todos en algún punto hemos mentido. Todo eso es pecado y nos aleja de la presencia de Dios. Entonces, estamos muertos espiritualmente. Necesitamos nacer de nuevo, ¿ok? Si no naces de nuevo, no puedes ir al cielo. O sea, si no naces espiritualmente, no puedes ir al cielo, ¿no? Y es lo que Jesús le explicaba a Nicodemo en estos versículos. O sea, en el 7 él dice, no te maravilles que te dije. O sea, es necesario nacer de nuevo. Aquí el nacer de nuevo, el nacer espiritualmente, el convertirte por tu decisión, cuando tú crees en Jesús, cuando tú crees en que Él murió por tu pecado, cuando te arrepientes de de tus pecados y crees en Jesús como tu Salvador, crees que Él pagó el precio de tus pecados en la cruz, que Él fue castigado, Jesús fue castigado por cada pecado que tú y yo hemos cometido y que vamos a cometer, y crees en su salvación y crees que Él es el Hijo de Dios y quieres que Él cambie tu vida, justo ahí es donde naces espiritualmente. Y en el verso 7 dice, es necesario nacer de nuevo. O sea, esto no es si queremos o no, es una necesidad. El decir es necesario significa que es una necesidad. Dios sabe que el humano tiene una necesidad de nacer de nuevo. Tiene una necesidad de Dios. Tiene una necesidad de que Dios cambie su vida, que Dios cambie su corazón. Vamos a leer los siguientes versículos. El viento sopla, a partir del 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces aquí la analogía que Jesús hace del viento es que el viento produce un efecto, ¿no? O sea, el viento no lo podemos ver así que digas, ay, mira, ahí va el viento. No. O sea, el viento produce un efecto. ¿Cuál es ese efecto? Bueno, pues porque se mueven los árboles, ¿no? Vemos ahí el polvo que levantan y viene de acá para allá, ¿no? Y es justo, así como el viento produce un efecto en los árboles, en el polvo y todo eso, y no lo podemos ver, igual, o sea, el espíritu, la parte espiritual no la podemos ver, pero el efecto de cuando una persona nace de nuevo espiritualmente, cuando una persona se convierte en un hijo de Dios, es que el efecto del Espíritu Santo que tiene en la vida de una persona es que su vida cambia. Su vida es totalmente diferente y se puede percibir los efectos del Espíritu en la vida de una persona. De esa persona que tal vez era muy enojona y de repente dejó de ser enojona. De esos testimonios en donde tú escuchas que un hombre bebía alcohol, era un alcohólico y su vida cambió y dejó las drogas, dejó el alcohol, ¿no? Si era un hombre que le encantaba engañar a su esposa,
cuando conoció a Jesús como su Salvador y él nació espiritualmente, cómo dejó de engañar a su esposa, ¿no? Un hombre mentiroso, una mujer mentirosa que se le dedicaba a mentir. Cuando llega el Espíritu Santo en su vida, cambia radicalmente y dejan de mentir. O sea, realmente el Espíritu Santo trae un efecto, un cambio en la vida de las personas, y eso se puede ver. No se puede ver al Espíritu, pero sí se puede ver ese efecto que hay, ese cambio en la vida de las personas. Entonces, en el verso 9 dice que Nicodemo no entendía lo que Jesús le decía, y vean su respuesta. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse eso? ¿Sabes? Y Nicodemo no entendía de qué estaba hablando Jesús. Y eso que Nicodemo era un maestro de los judíos. Él se supone que tenía que saber esto y no lo estaba entendiendo. ¿Por qué? ¿Por qué no entendía Nicodemo las cosas espirituales? Por lo mismo que te acabo de decir, él no había nacido de nuevo. Hay mucha gente que lee la Biblia, o sea, mucha gente que no ha nacido de nuevo, que no ha nacido espiritualmente, que no es hija de Dios, lee la Biblia y muchos de ellos ni siquiera la entienden. ¿Por qué? Porque hay cosas en la palabra de Dios que se tienen que discernir, entender espiritualmente, con el Espíritu Santo que Dios nos da a aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador. Es por eso que te digo, él no lo entendía por lo mismo. Vamos a ver qué le responde Jesús. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes esto? O sea, Jesús era como, o sea, tú eres maestro y no sabes esto. Responde Jesús, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dije las celestiales? Aquí podemos ver cómo Jesús le dice, o sea, que él estaba hablando de una cuestión espiritual, o sea, él no estaba hablando del nacimiento de mamá, la pancita del vientre, no, o sea, él estaba hablando de una cuestión espiritual. Y véanse cómo dice el 13, 14, 15 de Juan versos. Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí lo que Jesús le dice, que Él descendió del cielo, Él es el Hijo de Dios, Él vino y se hizo hombre. ¿Ok? ¿Para qué? Porque dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Lo que Él está diciendo es que cuando habla de ser levantado, Él necesitaba ser crucificado en un madero. Él fue colgado, crucificado en una cruz, en un madero, y fue levantado. A eso se refiere cuando dice fue levantado, que fue colgado de un madero. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que habla acerca de este versículo que Juan dijo, ¿no? Que como Moisés levantó las serpientes en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En este pasaje, cuando Moisés levantó una serpiente, se refiere que el pueblo de Israel en el pasado había pecado demasiado. Y Dios trajo un juicio a la nación de Israel. Y era que las serpientes empezaban a morder a los israelitas, ¿no? Y mucha gente murió. Entonces, Moisés hizo una serpiente de bronce. Y Dios le dijo a Moisés que cuando él levantara esa serpiente, las personas que vieran y voltearan a ver esa serpiente iban a sanarse, iban a salvarse. Pero, o sea, ¿cómo explicarlo? Era en este punto la salvación para las personas, ¿no? El hecho de no morir por el veneno de la serpiente. Entonces, esta analogía, o sea, bueno, esta sí no es una analogía, más bien, este texto lo citó Juan aquí para decir de la misma forma que todos estamos muertos en nuestros pecados, todos estamos muertos en nuestros delitos, y que era necesario que un Salvador viniera y se subiera a la cruz. Fue decisión de Jesús. A él nadie lo crucificó. Es un error muy común decir que los romanos crucificaron a Jesús, que Poncio Pilato crucificó a Jesús, o que los mismos judíos crucificaron a Jesús. Eso no es cierto, porque Jesús vino y entregó su vida. Él decidió morir. O sea, si él hubiera querido, él hubiera, así, con el simple hecho de mandar a sus ángeles, les hablaba y venía toda una legión de ángeles y no hubieran permitido que lo crucificaran ni los romanos ni los judíos, y hubieran peleado por Jesús.
Entonces Jesús decidió morir por tus pecados, Jesús decidió morir por mis pecados y ser levantado en esa cruz, ¿sabes? Ahí fue donde Él vio el futuro, eso fue lo que consoló a Jesús en su corazón, el hecho de ver el futuro y ver a su iglesia, verte a ti, conociendo su palabra y siendo libertado de ese pecado, de esa condenación eterna, de vivir separado de Dios por toda la eternidad. Aquí podemos ver cómo dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí se necesita creer. Si tú el día de hoy no crees, pídele a Dios que te dé esa fe. Ora en ese momento y dile, Dios, dame esa fe para creer en ti, para salvación. Ve lo que dice el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree. No tienes, o sea, Dios no te pide nada, Dios no te dice, ay, vamos, tienes que pertenecer a tal religión, tienes que firmar un contrato, tienes que, no sé, depositar dinero. No, nada de eso. No tienes que hacer absolutamente nada más que creer en Jesús como tu Salvador. Aquí lo estamos leyendo en la Biblia, porque todo aquel que en él cree, que dice, no se pierde, más tiene vida eterna. Recuerda, Dios te ama. Y aquí lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios te ama, por eso vino. Por eso vino Jesús. Por eso Jesús decidió morir en la cruz. Porque te ama, porque me ama. Y no quiere estar separado de ti ni de mí por la eternidad. Ve el 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí en el verso 17, dice Dios, no envió Dios a Jesús para condenarte. Jesús no te está condenando, Jesús no te castiga. Mucha gente dice, ay, si te portas mal, Dios te va a castigar. Eso es una mentira, Dios no castiga. Y aquí lo estamos leyendo. Dios no envió a Jesús para castigar al mundo o para castigarte a ti, ¿no? Muchas veces nos va mal porque son consecuencias de nuestras malas decisiones, ¿no? Pero no es porque Dios te castigue. Ahorita no es el tiempo. Va a haber un juicio y donde Dios ahí sí va a juzgar, pero eso es en el final de los tiempos, cuando sea la tribulación, ¿sabes? Cuando ya sea el fin de los tiempos, donde ahí sí Dios va a establecer un juicio. Pero ahorita en esta época Dios no juzga a nadie, Dios no te juzga por tu maldad, Dios no te juzga por tus pecados. A veces la gente dice, no, yo no me quiero acercar a Dios, Él nunca me va a perdonar porque, híjole, he pecado muchísimo, he hecho cosas terribles, Dios no me va a perdonar. No escuches ese pensamiento, Dios ya te perdonó, Dios quiere perdonarte, Dios ya pagó por tus pecados. La intención de Dios o el plan de Dios en lo que Jesús, más bien, para que Jesús viniera y que ya vino, fue que Él, siendo perfecto, tenía una vida sin pecado, cargó en Él todos los pecados de toda la humanidad, de todos los que existieron, existimos y van a existir. Y Dios juzgó cada pecado de la humanidad sobre Él. Eso no significa que tenemos la libertad para pecar, no. Pero lo único que quiero que entiendas y que podamos entender esta noche es que Jesús no te juzga. Él te ama y te está buscando. ¿Ok? Y veamos el siguiente versículo. El que en él cree no es condenado. Si tú crees en él, no vas a ser castigado cuando partas de esta vida. O sea, tú no vas a abrir los ojos en el infierno, sino vas a abrir tus ojos en el cielo, porque eres un hijo de Dios. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y no es que Dios te condene, sino que la decisión de la gente que decide no creer en Jesús, su misma decisión los condena. El hecho de que van a estar apartados de Dios por toda la eternidad. ¿Ok? Porque dice, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Cuál luz? Jesús vino a este mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres no quieren saber de Dios, los hombres no quieren reconocer que hay una luz. ¿Y sabes por qué? Porque en el siguiente versículo te lo dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mucha gente no quiere saber que el hecho de que hay un Dios que lo está buscando porque no quieren cambiar, no quieren dejar esos pecados, esas cosas horribles que están haciendo. No quiere rendirle cuentas a nadie, ¿sabes? Y es por eso.
pero la realidad es que algún día van a tener que rendir cuentas de todo lo que están haciendo. Y luego en el siguiente verso, en el 21, más el que practica la verdad viene a la luz. Tú y yo tenemos que practicar la verdad, pero esa verdad la podemos practicar en el momento que tú naces espiritualmente, que tú te vuelves un hijo de Dios. Dice, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios, para que tú puedas dar un testimonio de que Dios está contigo, ¿sabes? Hay algo muy notorio, tú no puedes hacer cosas malas, traicionar amigos, ¿sabes? Mentir, hacer cosas malas pensando que son buenas, porque finalmente si lo haces es que tienes que checar muy bien si eres un hijo de Dios. Tienes que checarlo perfectamente. Entonces, pues hay que realmente checar nuestra vida, ¿no? Cómo estamos viviendo. Si realmente ya pudimos experimentar ese segundo nacimiento. Yo te invito que si tienes duda, dile a Dios que te dé esa fe para creer en Él en Jesús como tu Salvador. Cree en Él y dile, tal vez haz esta oración, dile, Dios, yo quiero tener fe, dame esa fe de salvación y llévame a creer en Jesús como tu Hijo. Llévame a creer en que Él pagó por mis pecados. Llévame a creer que Él es el creador del mundo, que tú eres el creador y que me amas. Ok, bueno, entonces para terminar, pues ¿qué te parece si hacemos una oración, va? Amado Dios, te damos gracias por este estudio, gracias porque nos das la oportunidad de poder estar aquí, Señor, y poder experimentar tu amor y conocer que tú dices en tu palabra que es una necesidad de que que volvamos a nacer de nuevo espiritualmente. Padre, yo te pido para que todos los que escuchen este audio, Señor, te digan que quieren que por favor tú les des esa fe salvadora, esa fe para creer, Dios, esa fe que nos hace salvos, Señor, del infierno, esa fe que nos hace creer que Jesús murió por nuestros pecados, que Él está vivo, que Él resucitó de los muertos al tercer día y que está sentado a tu derecha, Padre, y que Él está aquí con nosotros, Señor. Te pedimos que nos des esa fe, Señor, para creer que tú eres el Hijo de Dios, Jesús, y que hay algo que nos separa de ti, son nuestros pecados, Padre. Límpianos de toda nuestra maldad, límpianos de nuestros pecados. Reconocemos que somos personas malas, reconocemos que hemos pecado. Padre, límpianos, lávanos, Señor, purifícanos, Señor, y ven a nuestra vida. Ven a nuestra vida, Señor. Cambia todo lo que somos, Señor. Cambia cada aspecto de nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma, y que podamos dar testimonio, el espíritu de testimonio de que hay un cambio en nosotros, Señor, y que eso es producido por ti, Padre Santo. Gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues de verdad espero que pues meditemos mucho en estos estudios, que podamos ser muy honestos delante de Dios. Y de verdad, si tienes alguna duda, pregunta, algo que no te haya quedado muy claro, puedes enviarme un mensajito y podemos platicar, o si necesitas que ore por algo por ti o así, de verdad, no tengas pena, no tengas miedo, no te vamos a juzgar, no decir, ay, sí, qué bárbara o qué persona, o sea, no. O sea, con toda la confianza puedes buscarnos y podemos orar por ti o podemos orar juntos o juntas, ¿sale? Pues solamente quiero recordarte que eres muy especial para nosotros, eres muy importante para este grupo y pues quiero decirte que te queremos mucho, les amamos con el amor de Dios y pues que pasen un excelente día, una excelente semana y que Dios los bendiga muchísimo, abundantemente. Nos vemos, hasta luego, bye. Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar para llegar, donde pueda entrar y compartir la intimidad que anhela mi alma, que anhela mi corazón. Que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz. Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad. Mi amado Jesús,
que en la mesa tus palabras me hagan ver que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad. Oh, 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 la, 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 yeah. Mi corazón encuentra paz si estás aquí. Se va turbando cuando estoy lejos de ti. Llena mis deseos con tu amor y tu verdad. Y llena mi alma Y cambia mi corazón. Que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz. Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad. Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad. es en tu presencia donde vuelvo a revivir. Eres medicina para mí. Que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz. Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad. Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad. Que seas mi hogar, que seas mi hogar.